Mujica. ¿Cómo anda el Mujica ese? Me imagino que en cada lugar y en cada momento hay desafíos distintos, ¿no? Yo creo que este periodo hay un riesgo muy grande, que es la subordinación a un Estado, en nuestra región por lo menos, que ya no es el Estado represivo, neoliberal, del menemismo y de aquellos años del neoliberalismo más duro. Es un Estado más sutil, más hábil, más generoso en algunos sentidos, y con más capacidad de captarte, ¿no? de cooptarte y de subordinarte. Y creo que ahí hay un problema a superar, una dificultad, que es precisamente la de seguir adelante pasando por encima de esas políticas sociales, trascendiéndolas sin caer en su trampa. Evidentemente la educación popular es un mecanismo que utilizan los estados hoy, o por lo menos prácticas muy parecidas a la educación popular, y distinguir la educación popular emancipadora de la subordinadora es más complejo que antes. Antes el escenario era que en los sectores populares, los territorios en resistencia, había militantes y sectores populares, y enfrente los policías, ¿no? Hoy en día ahí hay una legión de trabajadores sociales de los ministerios de desarrollo social y de ONGs y de gente que va a ayudar, y bueno, y los niveles de confusión son mucho más grandes. La educación popular, para revivirse, para ser útil a la lucha, tiene que radicalizarse. ¿En qué sentido radicalizarse? Necesitamos que no se profesionalice, que los educadores populares no sean funcionarios, ni vayan por un sueldo, por un salario, sino que vayan por el compromiso de acompañar y de trabajar con los sectores populares. Y creo que la educación popular debe ser refundada. Y ya no es una herramienta que los educadores populares llevamos a los sectores populares, sino que creo que lo mejor que nos puede pasar es que los indígenas, los campesinos, los pobres de la ciudad se apropien de mecanismos y de herramientas y los utilicen como ellos crean que es mejor utilizarlos. Por ejemplo, la educación popular fomentaba la organización de los sectores populares, como en sindicatos, en movimientos. Entonces la pregunta es, ¿hace falta que los indígenas formen un movimiento social? ¿O ya tienen otros mecanismos de organización? Hago una pregunta, ¿no? Me hago y hago. Los consejos de ancianos, ¿qué papel tienen en las comunidades? La comunidad funciona así. Cuando la comunidad tiene un problema que sus autoridades no pueden resolver, consultan al Consejo de Ancianos, que no forma parte de las autoridades de la comunidad. Entonces yo digo, el Consejo de Ancianos, en esos casos que la comunidad lo consulta, ¿no funciona de alguna manera como los educadores de antes de la educación popular? Son preguntas, ¿no? O los médicos ancestrales, que son sabios en la cultura originaria, los médicos juegan un papel central en la orientación de la comunidad. ¿Y no son ellos de alguna manera los educadores populares? Lo que estoy queriendo decir es que nosotros, los educadores populares, tenemos la tarea de aprender de esas experiencias y ver cómo las utilizamos en un sentido emancipatorio. La autonomía se construye en resistencia, en lucha, no es una autonomía que se construye por fuera de los conflictos, sino en los conflictos.
porque los conflictos tienen la virtud de develar, de mostrar y de construir sujetos. Creo que la autonomía nunca es completa y además no hay la autonomía, sino que hay múltiples autonomías, ¿no? Lo que me gustaría decir que es que hay experiencias o procesos autonómicos, no autonomías. Porque sí hay instituciones autonómicas, o puede haberlas, pero son instituciones postestatales, ¿verdad? Que aún no sabemos muy bien lo que son. Y yo creo que decir que ya sabemos lo que es la autonomía es limitarla. La autonomía la iremos construyendo, cada uno hará su proceso autonómico y en cada lugar es distinto, porque las condiciones, el terreno sobre el que se construye es distinto. Y si uno recorre América Latina, verá que hay procesos autonómicos bien distintos. No es lo mismo la autonomía en una favela de Brasil que en un barrio de Buenos Aires, porque los problemas son otros, porque la tradición es otra, porque la cotidianeidad es distinta, y en algunos lugares necesariamente creces, el proceso es antagónico al Estado, y en otros lugares puede haber vínculos con el Estado, o sea, ahí no hay principios de ese tipo, hay procesos de autonomía en el cual el Estado provee ciertas cosas a nivel de políticas sociales y eso no inhibe que haya un proceso autonómico. Y en otros, por el tipo de relación histórica con el Estado es tan corrosivo que no se puede entrar en vínculo. Entonces, hablar en general sería un poco difícil, establecer una teoría general de los procesos autonómicos, que es a lo que tendería la sociología y a lo que tendería la izquierda, incluso los partidos, y de lo que se trata es de potenciar y de intensificar procesos autonómicos, que no están fáciles porque los estados han aprendido mucho a cómo neutralizar la autonomía, pero que sí son posibles. Y bueno, y en esas estamos. Yo puedo pensar una realidad muy concreta y ver que en la selva, en la montaña y en la ciudad, en el mismo país, las tres autonomías tienen procesos distintos, tienen características distintas sobre una misma base, ¿no? Por otro lado, la autonomía es la forma elemental de la vida, o sea, en los procesos biológicos, la vida es autonomía, porque las plantas, los animales no crecen si no es sobre un proceso propio, autogestionado, de crecimiento. Las plantas que tenemos aquí alrededor no crecen porque la gente les dé alimento, luz, no, crecen en base a las condiciones que tienen, a su manera. Entonces, si vos ves plantas en el desierto y ves plantas a la vera del río o en zonas de selva, crecen de maneras distintas. El uso del agua, el uso de la luz, que es lo que básicamente necesita una planta, y por qué la especie humana va a ser distinta. No hay un libreto ahí para seguir, hay condiciones concretas y la búsqueda de crear vida. La autonomía y la vida son dos procesos, es un mismo proceso, perdón, ¿no? La autonomía es la creación de vida en base a las condiciones concretas en cada lugar.